Desde el 22 de agosto de 2022 podéis disfrutar de los 2 volúmenes de música hermética como suena el cielo, suena la tierra. En el primero encontraréis un viaje desde el conservatorio hasta el especulatorio en cuanto a una recuperación de la tradición auténtica de la naturalidad de la música que por su símbolo nos desvela secretos de la naturaleza. En el segundo, de un corte más esotérico, se trata de una exégesis del Timeo de Platón y lo que finalmente todo el tratado en su conjunto colige, que es la llamada onda hermética. Los podréis adquirir a través de Amazon en cualquier parte del mundo. Saludos a todos y a todas, guitarreros. Muy buenos días, Sebastián. Y muy buenos días, Tony. Espero que se encuentren estupendamente bien. Hola, acechador. Siempre está la duda de si alguien que se conecta al chat es Auriga o no lo es. Porque no digo que sea el único que hay en el chat, aparte de los nominales, pero es que Auriga se conecta con nombres que no conocemos, no es su nombre nunca. Juega realmente, debe ser más Géminis que ninguno. Bueno, bien, como digo, espero que se encuentren estupendamente bien. Les saludamos Sebastián, Tony y yo con afectuosa intención. Vamos a hablar de vuelta con las virtudes, pero lo vamos a tratar desde el punto de vista del ciclo más básico que el ser humano entiende, ¿no? Que es el ciclo del sol. Los ciclos están asociados, como lo hemos visto, a la sabiduría, o sea, de la prudencia, que era la virtud que cohesionaba a las otras tres, se iba a la sofía. La sofía es el gobierno de todos los ciclos por causa. Entonces nosotros aquí vamos a hablar en el vídeo de hoy del sol y de, según sus momentos del día, las virtudes que tiene, que permite conocer, ¿no? Mediante las imágenes del sol. La propia luz contiene imagen siempre. La imagen está constituida de luz y formada a través de contornos que tienen, que digamos que se filtran a través de la memoria del mundo, y en función de la ubicuidad de esta, que es bueno, más bien de la conectividad que tenemos nosotros con esa ubicuidad, que es como la fuerza de Star Wars, haciendo un paralelismo con hace un par de puertas abiertas, pues captamos con mayor o menor detalle esa imagen, las imágenes que tienen que ver con lo astrológico, con lo astronómico, con los movimientos en definitiva de los astros, se traducen, por ejemplo, aunque se sofistican mucho, pues en mitos, ¿no? Cuando queda una imagen plasmada, que sea una imagen como imagen zodiacal, nos pregunta enormemente, o sea, nos cuestiona enormemente por qué tienen determinada fisionomía, por ejemplo, el signo de Capricornio. De modo que, sí, digamos que la causa de todo ello estaría en cómo va dibujando el sol todas esas imágenes. Me acuerdo coincidente con la entrada del sol en Escorpio en el año 2020, el año anterior a 2022, yo recuerdo, tras una meditación, ensimismamiento, una imagen que era un águila atrapando a un escorpión. El águila dejaba en paz al escorpión, se elevaba al cielo y el cielo, una espada cortaba a ese águila y quedaba como una especie de... se convertía en un esplendor, ¿no? Esa imagen, luego vi que justo el sol estaba entrando en el grado 0 de Escorpio, tiene que ver con pues con todas estas cosas que comento. Es decir, hay una correspondencia, hay algo que el alma capta de forma en función de lo prístina que se pueda encontrar en ese momento, lo que se llama el alma cristalina, que viene del cielo, que viene de la luz. Entonces, no en cualquier momento sucede cualquier imagen, pero
a lo largo del tiempo ciertas imágenes se han ido recopilando y eso ha sido el saber de los libros, saber que en muchos casos se ha perdido, ¿no? Pero como siempre tratamos de un saber que está inherente al ser humano, es decir, está en todo, es ubicuo, es como la fuerza, como digo. Entonces, de Star Wars es la Shejina, la presencia femenina, dejándonos de cultura pop, es la presencia femenina de la divinidad, ¿no? Es la gracia. Entonces, ahí es... o se manifiesta en esa multiplicidad de imágenes que tienen un orden natural. Siempre hacemos hincapié en citar el orden natural de las cosas porque se trata precisamente de entenderlo y aplicarlo para que el ser humano tenga su lugar, cada uno tenga su lugar en él y entienda a través de lo que la naturaleza le hace observar. ¿No? Nosotros que en nuestro día a día captaremos, es imposible de saber, pero tan pequeñísimo porcentaje de lo que realmente está ocurriendo, es acaso la única herramienta posible que facilitaría la comprensión de nuestro entorno en el grado en el que nuestra maquinaria humana, que es a la vez maquinaria humana y a la vez es sustancia divina, pues pueda estar en comunión, ¿no? con esa divinidad, con esa Shejina. Al fin y al cabo, mientras tengamos un vessel, un continente, una cáscara, pues estamos obligados a lidiar con esa imperfección de la mejor manera posible. Esto ofrece enormes complicaciones, ¿no? Sobre todo a medida que uno, viviendo en el tiempo en el que vivimos ahora, pues se encuentra con ciertas informaciones. Informaciones que son cantos de sirenas, muchas de ellas, o la gran mayoría, son cantos de sirena y lo han sido. Y no hay más que irse a tiempos del secreto de Rhonda Byrne y todo esto o actualmente con matemáticos como Robert Grant. O sea, hay una serie de cantos de sirenas que a la gente le deja muy fascinada, pero no queda incorporada al día a día de ninguna de las formas. ¿Qué es el día a día? El día a día es el sol. En el sol tenemos ese ciclo que pues directamente no podemos entender un día sin sus puntos importantes, ¿no? El amanecer es sentido, ¿no? Vayamos un poco por partes. Entonces, hecha esta introducción, ¿cuáles serían cuáles serían los puntos más importantes donde se, digamos, podría decirlo un poco más complicado, aquí quiero hacerlo de otra manera. ¿Cuáles son los puntos en los que sensiblemente captamos dónde está el sol? Los puntos en los que sensiblemente captamos dónde está el sol. Y a esperar a que lo mediten y los oyentes, y sea ahora o en Evergreen, pero vamos, ahora chicos, si queréis contestarlo por ahí, por el chat, Sebastián o Tony, donde en nuestro cuerpo se vuelve sensible ese lugar, siempre en tránsito, porque el sol siempre está en movimiento, nunca está quieto, pero hay puntos en los que para nuestra imaginería queda clavado, queda fijo. ¿Nada? Es el primer vídeo que veo de puertas abiertas que no tiene me gustas nada más empezar. No es buena señal. Chicos. No, lo voy a hacer yo. ¿Lo puedo hacer yo? No sé si lo puedo hacer yo. Bueno, dejo de jugar. Los dos puntos, ya que veo que hay lag, los dos puntos que sentimos físicamente son el amanecer y el atardecer. Esos dos puntos son unívocos. También hay antes, después de ambos lugares, ¿no? Pero esos dos lugares son a nivel de luz donde más variación hay. Y estamos hablando, por lo tanto, del este y del oeste. Estamos hablando del oriente y del occidente. Estamos hablando del alba y el ocaso. Y del comienzo y del final. De lo que es el sol visible. Después el sol pasa por la noche, pasa por el reino de los muertos hasta que vuelve al día siguiente. Ese sol visible es para nosotros un dador de vida. Y da luz y da calor.
¿De acuerdo? Entonces, sus puntos donde más variación de sus dones hay son en ese amanecer y en ese atardecer. Uno por adición y otro por sustracción. El sol en el atardecer va irremediablemente a revocarnos esa luz. Y nos va a dejar con la antesala de la noche, que es ese cielo de múltiples colores, que se ha visto por estudios científicos de la ciencia hasta ahora, conocida como tal, que que relaja los nervios ópticos, ese cromatismo. Bueno, es una contemplación de la belleza. La contemplación de la belleza no admite... es que es como estas cosas, ¿no? Cómo podemos casi hablar de... Nunca es un argumento de autoridad, un estudio científico, porque o sea, nunca no, pero cómo puede reducirse una cuestión como el atardecer o del amanecer y la belleza que ofrece a una idea de que nos relaja la retina. Bueno, pues una de las consecuencias será esa, ¿no? Igual que el amor. Bueno, pues una de las consecuencias del amor será que hay una serie de reacciones químicas, pero las hay por todo un trasvase de luz que está ocurriendo entre dos cuerpos que no solo son carne, ni mucho menos, vamos, en última instancia son carne. Todo lo demás no es carne. Dice Sebastián, el sol es el eje y el centro desde donde todo se mide. Nuestro eje central, que es cardinal cardíaco, vive en el corazón. Nuestro periplo alrededor del sol son 360 grados. Cada día se recorre aproximadamente uno de esos grados, pero nuestra unidad de medida es el día. Está claro que esa es la que todos entendemos porque lo medimos todo en días. Luego agrupamos los días en grupos de 7 o lo agrupamos en grupos de 30 o 31 y luego en el total de 365. Pero eso queda como una cifra, es decir, el 365 todo el mundo lo va a asociar al año, porque es las veces que vemos el sol, que vemos un amanecer o un atardecer en un año. Igual pasa como con el corazón, con el ritmo cardíaco, nosotros tenemos la pulsación. El pulso musical viene de la pulsación. Entonces, todo lo que sea medir en función del corazón, al final delimita la música como delimita nuestra comprensión del número los ciclos del sol. ¿Se entiende? Sí. Tú dices 365, la imagen clarísima es el año. Si dices 7, una de ellas es la semana. Dice Tony, ¿quieres decir que qué puntos cardinales tiene su étimo en puntos cardíacos? Se lo pregunta Sebastián. Muy interesante pregunta, Sebastián. Mientras la piensas, estamos con el amanecer y con el atardecer. En el amanecer se pasa de una oscuridad a un máximo de... o sea, una máxima variación de luz. No un máximo de luz, pero una máxima variación de luz. ¿Dónde se producirá el máximo de luz? El máximo de luz se producirá en el cenit, cuando el sol está en lo alto. Ese es el momento para decir la verdad, según Ficino, ¿no? Es el momento para discurrir, es el momento para incluso para pensar en acciones, ¿no? Es el momento en el que el sol está alto, porque no proyecta sombras. Porque no proyecta sombras. No hay una variación de luz en ese punto, ¿verdad? Porque está arriba del todo y no va a cambiar. En un rango de 20 minutos no va a cambiar. 20 minutos al amanecer o al atardecer cambian todo. Entonces el cuerpo, realmente cuando más se convulsiona, va a ser en ese amanecer y en ese atardecer. Son momentos de transición. Son momentos de mutación en el propio cuerpo. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con el amanecer? ¿Habrá un aumento de la humedad? ¿Habrá una disminución? Con el atardecer, lo mismo. ¿Aumenta la humedad? ¿Disminuye? El sol es cálido y seco.
¿no? Entonces, en buena lógica, el amanecer aumentaría la sequedad. El atardecer, la humedad, ¿no? Sin duda no es demasiado calor el que hay al amanecer. Entonces, el máximo de calor, digámoslo así, o lo que paradigmáticamente estaría condicionado por el calor sería el cenit del sol, y por el frío el nadir del sol. Entonces ya casi podríamos ir trazando unos puntos cardinales. En el amanecer entraría la sequedad y en el atardecer la humedad. Son preguntas, tratamos un poco de... Dice Sebastián, no sabría en el corazón, pero definitivamente recuerdo la pregunta de Tony, que era... Bueno, recuerdo toda la hilera. Sebastián dice, el Sol es el eje y centro desde donde todo se mide. Nuestro eje central, que es cardinal, cardíaco, vive en el corazón. Ya sabéis la sintonización del Sol con el corazón, que viene de antiguo. Y que la más famosa referencia para los científicos es si acaso les suena a alguno, es Robert Fleck. A alguno les suena. La versión oficial es que Robert Fleck descubrió de chiripa, de casualidad, que el origen de la circulación estaba en el corazón y que esto era como un sistema como el sol y la sangre y correspondencia con la luz, ¿no? El sistema circulatorio, vaya. Leo a Tony, la pregunta que le ha hecho Sebastián es: ¿quieres decir que los puntos cardinales tienen su étimo en puntos cardíacos? Y dice Sebastián, no sabría en el corazón, pero definitivamente tenemos nuestro este por la garganta y la cabeza, y nuestro oeste hacia el vientre y los genitales. Por donde entra, por donde sale. La vida. Entra el sustento. Muy bien. Realmente es... O sea que por la cabeza y la garganta... La cabeza y la garganta estarían asociadas con... Es la cabeza del día, el caput del día, ¿no? Con el amanecer. Sí, la asociación es perfecta, claro, sí. Y nuestro oeste hacia el vientre y los genitales. Muy bien. Por ello, ¿acaso la virtud del atardecer o la virtud de fomento al atardecer es la templanza? ¿Lo sería? Lanzo la pregunta. Lanzo la pregunta por si se quiere debate. Ahí queda lanzada. Estamos colocando virtudes en... Aprovecho, mientras Sebastián toma el testigo y Tony lanza sus preguntas, aprovecho para comentar, bueno, agradecer estamos 1200 y picas y 1300 suscriptores en este canal de YouTube. No dejen de recomendarlo a personas que les pueda interesar. El programa de Puertas Abiertas que hacemos es un programa en abierto que tiene por fin acercar estos conceptos. De hecho, el tema de las virtudes está más que repetido y es por una buena razón. Como al repetir algo se consigue la asimilación de los conceptos. Entonces se solidifican ciertas ideas. Esas 4 virtudes las hemos tratado en vídeos y un poco la idea es que esto genere mayor difusión. Poco para que las cuestiones básicas que tratamos en Cítara sean conocidas. Hay otras cuestiones que naturalmente no tratamos de forma pública. Están o en los cursos o ya son parte del especulatorio y de su enseñanza. Pero lo que hacemos aquí creo que creemos que tiene un valor didáctico en cuanto a la base o fundamento de una recuperación clásica del conocimiento. Con nuestros errores, que los habrán a mares, ¿no?
Entonces, difundan el canal de Citra, difundan compartan. Cada vez se puede compartir con más gente, así que compártanlo con mucha gente. Dice Tony, ascendente, descendente y el sol como eje central de todo movimiento o emanación. Tiene su sentido. Sí, sí, el ascendente. Se me ha olvidado comentar, es verdad, esas palabras. El ascendente es el este. Es por donde entran las cosas. Y por donde entra el cuerpo. De hecho, el cuerpo es el ascendente en astrología, dice Sebastián. Y ahí está la cabeza y la garganta. Ya está. Blanco y en botella. Orden natural. Sí, este es el ascendente. Y el cuerpo. Pum, entra. Y luego queda expulsado. Sería el descendente por donde se expulsa vientre y genitales. Qué curioso, ¿no? Es la casa séptima, es la casa del otro. La casa de la pareja. Que es precedente a la muerte de uno. Aquí se pueden sacar muchas lecturas. Ahí es curioso cómo el ser humano, teóricamente, o hacia donde se iría, es hacia una sublimación de la fatalidad en un proceso espiritual o espiritualizante de la vida, ¿no? Porque si cogemos el extremo radicalmente opuesto a donde puede estar ahora mismo el ser humano, quién sabe, la mantis religiosa que se aparea y después muere, cumple a rajatabla ese esquema, pero es un bicho, es un insecto regido por Escorpio y tiene esa simpleza, ¿no? Dentro de lo que es el reino animal. El ser humano es complejo, pero no obstante, también es cierto que nuestros tiempos tienen una idiosincrasia especial, pero si a lo mejor podemos retrotraer unos 10, 20 años, podríamos pensar en la diferencia que hay entre entonces y tiempos en los que, o la Edad Media mismo, ¿no? De ahí un poco que las astrologías, por ejemplo, la astrología clásica, la astrología que se recopila en la Edad Media, autores árabes, etcétera, está muy vinculada con la fatalidad. Tanto así que es obvio que obedece a unos tiempos donde la gente no tiene esperanza de vida y es tremendamente, pues, está sujeta al... Su cuerpo no está asegurado de ninguna de las maneras, ¿no? Cuando el cuerpo tiene unos mecanismos, bien sea por una razón o por otra, sobre todo mientras no haya demasiada influencia de un entorno urbanita, pero yo creo que eso es tremendamente nocivo, lo que consigue es una... Hablemos en términos genéricos o en términos ideales, ¿no? Que la evolución se traslade a la espiritualización de la materia. Ya la materia está asegurada, se espiritualiza la materia. Es un poco la idea. Tiene mucho riesgo esto porque puede llegar a comentarse dentro de la cuestión New Age y se acabó, ¿no? Se acabó. ¿Por qué? Pues porque muchas de las personas que hablan de estas cuestiones al final no tienen la materia de ninguna manera atendida. No digo asegurada. ¿Quién puede tener? O sea, en tiempos como los que corren, pero atendida. Atendida. Siquiera, ¿no? Que no, estoy manifestando tal. Déjame en paz. No, no hay, por ahí no. Es decir, a eso se llegaría. Claro, se llegaría en un momento dado. Quizás la lástima acaso es no haber llegado. No estoy en desacuerdo, ¿no? Pero es un poco peleagudo el trato de esas cosas mientras uno tenga que alimentarse. Dice Sebastián, es importante no asociar el sol al calor que quema, sino al dador de vida. Es esa... ¿Cómo definirlo, verdad? Que modera y templa hacia arriba el calor, hacia abajo el frío y el sol equilibrando. Ahí. Repito, es importante no asociar al calor que quema. El calor del sol sería el dador de vida, que modera y templa. Hacia arriba el calor, hacia abajo el frío y el sol equilibrando. Va a haber una preponderancia del calor en el cenit solar o medio cielo y del frío en la noche, en el nadir solar, ¿no? De ahí tendríamos, en el frío tendríamos una virtud y en el calor tendríamos otra virtud. Ya hemos asociado estas con elementos, ¿no? Estamos... Si...
Son puntos críticos, eso es lo que se me olvidó decir. Se trata de puntos críticos dentro de la rueda del día, ¿no? Entonces, en esos puntos críticos hay una tendencia del cuerpo que puede ser una tendencia sumidero, ¿no? Puede ser una tendencia de, de dejarse llevar. Por ejemplo, al atardecer, de dejarse llevar por las cuestiones del vientre y bajo vientre, ¿no? Comer mucho, las cenas copiosas o el exceso sexual podría ser, o también podría ser las salidas nocturnas. Todo eso es la tendencia de la sombra. Cuando hay una variación, esto está contado en el libro de música hermética, no me gusta extender mucho aquí, pero está en música hermética en el volumen 2, que es el más complejo, más... El volumen 2 de música hermética ya aborda la mística. El volumen 1 asienta las bases y trae la tradición, pero para mirar hacia adelante, para fundar y fundamentar, son los dos, incluido el segundo, ¿no? Con la onda hermética. Entonces, es la pulsión de la sombra. Cuando hay una gran variación de luz, nace la pulsión de la sombra. En el caso de la noche, cuando aparece, esa pulsión de la sombra lleva al exceso sexual, a la salida nocturna y al... Me deja uno que había comentado antes. Con lo cual quedan contravenidos por la templanza. La templanza sería la virtud que reconduce el vehículo humano. El vehículo anímico. Es que esos son... Es curioso eso porque es cuando se manifiesta el alma. En su parte... Bueno, no sería el alma, sería el Sheut, la sombra. Se desliga el Sheut del conjunto, ¿no? Y hace que el conjunto tenga que irse como traccionado por ese. Las virtudes sirven un poco para eso, o sea, no en vano cuando el difunto en Egipto pasaba al más allá tenía los 4 canopos, siempre son 4, que es que al final necesitas una guía, un orden, una orientación sería la palabra. Entonces las virtudes son una orientación en vida, ¿vale? Las virtudes son una orientación en vida, de modo que la templanza actúa en ese momento. ¿Quiere esto decir que es ejercitable la templanza cuando se pone el sol? Claramente. Es que desde aquí se trata y será una cuestión a poner en práctica en el especulatorio, pero que quede aquí enunciada también para que se vaya haciendo, ¿no? Nosotros tampoco vamos aquí a extendernos demasiado, pero claro, los pormenores quedan para puertas adentro, pero para puertas abiertas, en el ejercicio de la templanza durante el atardecer va naturalmente a equilibrar, pero no hace falta pensar demasiado. Si uno se queda contemplando un atardecer, ¿cómo hay que hacerlo? No qué bonito, voy a sacar una foto y la voy a subir a Instagram, sino me quedo aquí con un instrumento, meditando, como sea, en soledad o en compañía, como sea, atento. Entonces eso entra. Y la templanza se hace patente aquí. Es esa imagen del sol que ocurre al atardecer que queda impregnada aquí, en nuestro corazón, y que es la templanza. Es cierto que al hablar, a lo mejor he ido por un poco los cerros de Úbeda, pero al hablar de la ejercicio de la templanza, cuando ocurre eso es porque se está presuponiendo una pulsión. No todo el mundo tiene una pulsión hacia ahí, ¿no? La sencillez tiene que primar. Entonces, en esa contemplación del atardecer, si no se puede ver un atardecer, el cuerpo siempre va a estar sincronizado con ese momento. Ahora te leo. El cuerpo siempre va a estar sincronizado con ese momento, de modo que un equivalente al atardecer, a un observar, a un mirar, es un escuchar en silencio, pero también es un escuchar música o tocarla más bien, mejor. Siempre mejor tocar que escuchar. Siempre mejor. Pero hay músicas que son escuchables. Eso qué duda cabe. Pero hay que saber qué música se escucha. Toda música tiene... No es lo mismo una música que está hecha en tiempos donde se trataba de llegar a Dios con ella,
que en tiempos en los que se trataba de llegar a una audiencia con ella. Nada que ver. Lo uno es que no tiene nada que ver. Entonces sí, puede que te guste esta música de a lo mejor otro momento. Pero también yo creo que la evolución de la persona, al menos por lo que yo me he ido encontrando y que me han ido comentando gente, dices, oh, nuevas cosas que estás escuchando y casi siempre por alguna casualidad han sido cuestiones, nunca hay casualidad, ¿no? Étnicas, ¿no? O sea, flautas de Anatolia, músicas tibetanas, o sea, al final va por donde va el alma, ¿no? Y va a lo más puro, sobre todo en nuestra época. Quiere esa purificación en el elemento aire. Entonces va purificando la música. Todo esto ya es ruido, todo lo que había antes. Muy bien. Pues escuchemos esta pequeña pieza hecha con una flauta de bambú que con 4 notas nos transporta y vemos un todo en ese atardecer que con esa música nos acaba produciendo es indescriptible la sensación, ¿no? Creo que quienes lo experimentamos sabemos cómo es esa sensación y lo importante que es ese corazón ardiente, ¿no? Pero es como lo que ha mencionado muy bien Sebastián, que no se trata de un calor que quema, es un dador de vida, es un irradiar a través de él. Sí, es un calor específico, un calor que produce, que se puede entender algo, ¿verdad? Esto es aristotélico, pero se puede entender algo por sus consecuencias, ¿no? Se puede entender por cómo funciona la causa y a través de sus efectos. Y sí se puede entender que alrededor hay una reconfiguración del observado. Tony ha dicho, para resumir, los excesos de estímulos corporales. Sí, interesante eso. Podríamos centrarnos en la templanza. Es decir, ¿por qué cuando ese gradiente de luz ocurre, pero a la inversa, es decir, la luz desaparece, el cuerpo necesita estímulo? Es verdad que hemos dejado también la bebida. O sea, hemos dejado está todo eso, ¿no? Pero el cuerpo necesita... no es que lo necesite, o sea, es la sombra, el sheut, lo que mueve toda la maquinaria, ¿no? Fijaos que si atardece y pasa la hora del sol, quiero decir, comienza el twilight, ¿no? Y el corazón ha albergado ese calor, el descanso es plácido. Si no, el cuerpo al día siguiente casi como que repites curso, pero con el día. O sea, el día ha de ser repetido en errores y darles la importancia esa asimilación al atardecer. La música, al menos por experiencia de sus efectos, ajena y propia, sobre todo pues su experimentación propia, es el atardecer es la mayor de las potencialidades de esta. Los conciertos se hacen a los atardeceres, la gran parte de ellos, bueno, por la noche cuando son de una índole que no merece comentar, pero muchos conciertos en atardecer están dotados de esa magia. Vehiculan la luz, vehiculan ese proceso. Por eso es muy importante qué música se escucha. Dice Sebastián, estamos hechos para el sol, del que venimos y al que volvemos. Cuando renegamos de ello buscamos pobres sustitutos que nunca lo llenan. ¿Qué sustitutos estaríamos buscando del sol? ¿Qué pasa con la persona que está trabajando hasta las tantas de la tarde y que no ve el sol? ¿No? ¿Deja de sentirlo? No. Pero ¿qué ocurre si está trabajando arduamente y se pone el sol? Lo padece. Es decir, se padece una pérdida, yo diría que tiene que ver con el timo, con la glándula del timo, y diría que tiene mucho que ver con
es que no es una palabra que se asocia a esa glándula del timo, pero se hace más pequeño, muy probablemente, cuando no hay una, o cuando hay una reiterada consecución de atardeceres en los que se está trabajando y no se atiende, ¿no?, a ese momento, no se guarda el ¿no? Y no se escenifica de ninguna manera, ni con música, que causa problemas de salud. Por tanto, es en definitiva muy importante el empleo de la... O sea, el empleo de la música, por un lado. El que tiene su gran potencia en el atardecer, por otro. La observancia del atardecer, la meditación al atardecer, o después de que se haya ido el sol, ¿no? Sobre todo es cuando se ha ido el sol, porque es cuando se está yendo, porque es la variación de la luz más grande. Eso va a causar una convulsión, y ocurre todos los días. Y esa convulsión, como colofón ya, porque hoy tenemos que irnos un poco antes, sería, bueno, lo que sería la batalla del día. O sea, gran parte del día se gana o se pierde en ese momento del atardecer. Y se repiten las cuestiones al día siguiente. Claro, sobre todo el cuerpo no descansa si está a esas horas en una actividad frenética o si después de esas horas hace caso a unos impulsos frenéticos. Al día siguiente no. Muy distinto es el caso de la persona que se queda estudiando por la noche, que ese es el bendito. Chicos, hoy ha sido más corto, Felipe, menos trabajo y voy a esperar que hay margen, cualquier pregunta que tengáis o cuestión que queráis decir, Tony y Sebastián, antes de saludar, antes de la salutación, por favor. Yo voy diciendo a los espectadores aquí en Evergreen que compartan este vídeo. Compartid este vídeo y hacedlo con aquella persona dentro de vuestro entorno con la cual hayáis tenido algún tipo de conexión de alguna clase, ¿no? No hablo de parejas únicamente, que bueno, no todas tienen, pero no, me refiero a algún tipo de conexión de espíritu, ¿no? Y cuando esta persona, mira, me envía esto, yo estoy en estas cosas también, qué curioso. Bueno, pues compártanlo con esa persona, hombre o mujer. Y esto va para las mujeres. Nosotros los hombres también tenemos un gran sentido de la transferencia entre las almas. De hecho, tenemos el don de la estructuración de esos saberes. Entonces, compártanlo con aquella persona en masculino, porque yo sé que las mujeres son más sensitivas, pero compártanlo con aquella persona en masculino con la que hayan tenido algún tipo de conexión. Esos son los lazos que importan. Esos son, junto con algunas otras consideraciones que son imposibles de entender, al menos por mi parte, lo que configura el mayor de los pasos, el mayor de los gradientes que vamos a vivir. Pues lo dejamos aquí. Esperando ahora ya las salutaciones de el bueno de Tony y el bueno de Sebastián. Ha sido un placer y siempre lo es. Y aunque nos vemos antes de todo esto, pues gracias siempre, y siempre es un placer a Sebastián y a Tony. Contad, los que estáis espectadores, los que no pertenecéis a Cítara, contad que esto es la manera que tenemos en Cítara de compartir. Es una forma de casi una especie de solidaridad en el conocimiento, ¿no? Ese es un poco el propósito. Por eso digo que se comparta, ¿no? Cítara no es un canal grande, es un canal de 1300 aproximadamente y no busca ser un canal grande a destiempo. Busca
busca ser un canal para las personas que se están acercando y que está, bueno, pues que está yendo al ritmo que tiene que ir. Pero si hay una conexión con alguien y lo consideran, compártanlo. Y estamos 3 personas haciendo un buen trabajo. Bien, Tony, nos vemos la próxima semana. Y Sebastián, gracias a los dos, gracias a vosotros siempre. Gracias a las 9 musas que nos permiten la suerte de guía en el recuerdo dentro de la vida. Cabash.